buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a la señal de Canal 14. Esta noche continuamos con esta cobertura especial sobre la visita oficial que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos. Para ello, para el análisis, en esta ocasión nos acompaña la doctora en Ciencias Sociales, Leticia Calderón Chelius. Doctora, qué gusto tenerte nuevamente por acá, bienvenida. Gracias, qué gusto. Muchísimas gracias también a la doctora y también internacionalista María Cristina Rosas. Bienvenida, doctora, también. Muchas gracias por la invitación, un placer. Pues una fortuna poder tenerlas aquí el día de hoy para escucharles. Y básicamente concluyó el primero de como día y medio, ¿no?, de agenda del presidente, porque mañana ya más bien toca el asunto del empresariado. Y les preguntaría, ¿se cumplieron las expectativas o no? ¿En qué contexto llegamos, digamos, a esta segunda reunión presencial en los Estados Unidos? Habíamos visto en las últimas semanas noticias tan duras como 52 migrantes muertos encontrados en un tráiler. Si hoy uno abría la prensa de Estados Unidos, decían incluso el presidente AMLO viene después de boicotear la Cumbre de las Américas, ¿no? Como que era un contexto que se antojaba delicado. Entonces les preguntaría primero eso, ¿cómo llegamos a esta reunión bilateral en el Salón Oval el día de hoy? ¿Quién quiere empezar? Muy bien, gracias, Leti. Sí, bueno, yo creo que es un contexto donde se antojaba una reunión. Primero, precisamente por los hechos de la Cumbre de las Américas, una cumbre que yo no creo que haya sido la intención del presidente López Obrador boicotear. Sin embargo, su ausencia es muy sensible porque, vaya, somos uno de los principales socios comerciales de la Unión Americana y además México tiene ascendencia en América Latina. Entonces, la ausencia del presidente López Obrador en esa cumbre hizo que fuera una cumbre deslucida. Esa es la realidad. Y además, el tema de la exclusión de países, lo de Nicaragua, Venezuela, Cuba, que en cierta forma yo le doy la razón al presidente de México porque Biden, cuando era vicepresidente de la administración de Obama, vimos que la política de Estados Unidos fue de constructive engagement, de vincularse con Cuba, de establecer relaciones diplomáticas con Cuba. Hubo una cumbre de las Américas en Panamá donde se reunió Obama con el entonces líder cubano Raúl Castro y ahora dan una suerte de involución o de marcha atrás en esta política de vinculación con Cuba y lo de Venezuela, también lo de Nicaragua. Entonces, yo en ese sentido creo que fue un error hacer estas exclusiones porque se ha sancionado mucho a estos países y los logros de tantas sanciones no vemos resultados, ¿no? Y bueno, por otro lado, creo que López Obrador sí sabía que esto tiene un precio político y que era necesario reunirse lo más pronto posible con el presidente Biden. Entonces, yo creo que ese es un contexto que no podemos soslayar, la Cumbre de las Américas. Por otro lado, pues están los temas torales de la agenda bilateral, está el tema migratorio, no voy a entrar en detalles, aquí está la experta Leticia. Tenemos también, por supuesto, el tema de la agenda de seguridad, tráfico de estupefacientes, lo del fentanilo, en fin, y por supuesto está el tema comercial, donde hay un montón de fricciones en el marco del TEMEC. Entonces, estos son los tres temas torales y en los tres hay problemas. Así que, pues, era necesario tener una reunión lo más pronto posible. Ahí nada más decir, también el argumento del presidente era que estas exclusiones eran un poco arbitrarias, porque tampoco es que podamos hablar de derechos humanos en El Salvador o en Brasil, y no hay un rompimiento con estos gobiernos de la manera que sí con, por ejemplo, Venezuela o Cuba, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo esto era parte de la discusión y ahora que está sobre la mesa también el asunto migratorio, pues sin duda siempre es el tema entre las dos naciones, ¿no? Es el tema más sensible, ¿no? Además de todo, porque podría haber temas que son muy, muy importantes en términos del comercio, todo lo que tiene que ver con la cuestión económica, pero realmente el tema de la migración siempre tiene esta parte humana. Entonces yo creo que una de las cosas, bueno, pues sí calentó el escenario, ya puesta la fecha, el tema del terrible accidente, bueno, y crimen, asesinato, de alguna manera podríamos decirlo, que ocurrió en San Antonio, Texas, y yo creo que eso sí puso una cierta presión para un tema que es central y es el de la trata de personas. Porque justo lo que mostró ese accidente es que solo con cooperación pueden llegar a cierto seguimiento de este tipo de redes. Entonces, claramente, bueno, ocurre en territorio estadounidense y eso es un punto que de alguna manera sí le pone la presión a Biden y no tanto al gobierno mexicano. Digo, que aquí eso de la responsabilidad de uno y quitársela al otro también no creo que sea correcto porque al final, insisto, es un tema transnacional. Pero sí le pone este punto en el cual además López Obrador promete que va a colocar, y lo hizo, digo, cumplió, este asunto de que no le compete a países fuera de Estados Unidos
el de una reforma migratoria o algún tipo de lo que ellos llaman alivio migratorio. Alguna manera que tal vez no lograra escapar a lo que es la discusión muy fuerte en términos electorales de los demócratas y los republicanos, y ahí viene peor, ¿no? Y ahí viene peor porque vamos a hablar un poco de eso, vienen las elecciones, y justamente creo que eso es lo que está calentando muchísimo el escenario. Entonces, López Obrador sí coloca el tema de, y dice él, ¿no? Bueno, con todo respeto, es un tema que se lo dejo a su consideración, pero hay formas y vías que incluso en su momento Obama lo hizo de manera directamente ejecutiva, ¿no? El presidente tiene ciertas capacidades para pasar cierto tipo de decisiones, ¿no? No una reforma como la que se esperaría, pero sí esto que pueda, digamos, mantener, él hablaba de certeza, de darle certeza a personas que honestamente han vivido en Estados Unidos durante tanto tiempo. Entonces, sí colocó estos temas que eran muy esperados por la comunidad mexicana en Estados Unidos, por quienes seguimos estos temas, era obvio que tendría que decir algo, bueno, ¿no? Y creo que lo dijo en ese tono. Ahora, lo que sí no quiero dejar de mencionar es que está caliente o estaba muy caliente cómo se iba a dar el evento, porque no tiene ni 3 días que Greg Abbott, el gobernador de Texas, toma una decisión de por sus propias pistolas, de hacer la política migratoria del Estado, y él decide que no va a permitir que ningún migrante pase por su territorio y que además autoriza a que las policías locales y los de la migra local puedan detener personas. Y entonces, esto es un asunto que atenta mucho contra el pacto federal, donde el tema migratorio en realidad se controla de esa manera. Bueno, y hasta contra la Corte Suprema, porque es, digamos, a mini escala, casi un quédate en México, ¿no? Sin la parte de asilo, pero es básicamente te regreso a la frontera de forma, no quiero decir ilegal, pero bueno, claramente dudosa, ¿no? Lo que está haciendo obvio, Abbott. Inmediatamente salió el mismo gobierno, Biden, la vocera de Biden, a decir, oiga, no, aquí esto no corresponde y usted está infringiendo la ley. Pero no importa, aquí el objetivo era el golpe político que lo dio. Okay. Y lo dio muy fuerte y, bueno, López Obrador no se achica y no se queda callado y, bueno, lo tomó y lo hizo suyo. Entonces, sí se abre un frente importante, y ahora que hablemos de las elecciones, retomémoslo, porque claramente ya México se volvió parte de la discusión, pero ya de tú a tú, no como la mención que Trump hacía de México, no. López Obrador mencionando con nombre y apellido a algunos personajes que también hoy nos pusieron en su menú de personajes, ¿no? Pero creo que eso hay que hablarlo también. Tomo nota de todo lo que tenemos que ver un poco más adelante, pero para terminar de poner, digamos, sobre la mesa el contexto, quisiera dejarles otros asuntos que por lo menos yo he visto en las últimas semanas, los últimos días. Está, por supuesto, el tema de la reforma energética, que fue un asunto sumamente sensible como parte de la relación bilateral, y bueno, evidentemente las visitas, ¿no?, de ida y vuelta no pueden obviarse. Está el tema de Assange, ¿no?, que a lo mejor no es un tema que le cale muchísimo a Biden, pero bueno, el presidente incluso habló de remover la Estatua de la Libertad, ¿no? Claro. Entonces, son asuntos para ellos, los defensores de la libertad, que imagino calan. Y les pondría otros dos ahí nada más que yo medio he pensado que pueden ser parte del contexto. Una alta popularidad de López Obrador y una muy baja de Biden. Y de por Kamala. Último, y de Kamala, que bueno, muy amistosos anduvieron hoy, ¿verdad? Sí, pero y el también asunto de las armas. ¿Ah, sí? Sí, también. O sea, tampoco repunta, ¿no? Y el tema, nada más pondría ahí como otro elemento para el que quieran tomar ustedes, el asunto de las armas también, porque hay una demanda histórica, ¿no?, de parte de México hacia algunos grupos en Estados Unidos, empresariales, y bueno, evidentemente los tiroteos han sido parte de la agenda de Biden día y noche. Entonces México puede jugar también, me imagino, en ese discurso, ¿no? Entonces pongo ahí un montón, el que quieras, doctora. El de los balazos en Estados Unidos. Siento que es prioritario, me imagino que es importante. Pero además el 4 de julio, el cumpleaños de la nación, ahí hubo otro más. Biden, de hecho, ha estado trabajando para endurecer todos los criterios que pues hagan más difícil que las personas accedan a armas de fuego. Y esto lo hizo a pesar de que el tema es muy polarizante. Yo creo que hay 3 grandes temas que son muy polarizantes en Estados Unidos. Uno es el migratorio, el otro es el de las armas y el otro es el del aborto. Los 3 polarizan, los 3 dividen, los 3 fracturan. Bueno, pero el tema de las armas se anotó un éxito porque efectivamente se está buscando endurecer las condiciones para que la gente, los jóvenes, encuentren más dificultades para acceder a armas de fuego.
La sociedad de Estados Unidos es una sociedad muy pistolizada y esto pues potencia una serie. Bueno, creo que hay más armas que gente, literalmente, más armas ¿no? que Como gente, exacto. Hay 1.2 personas por... que tienen, bueno, en Los Simpson hasta la bebé tenía un arma, ¿no, Maggie? Entonces, pues esto te habla de una sociedad tremendamente pistolizada y que puede recurrir a las armas de una manera relativamente sencilla y acceder a ellas, ¿no? Entonces hay que, piensa Biden, endurecer estas posibilidades para que sea un poquito más complicado y también investigar, ¿no? Antecedentes de las personas que quieren comprar. En Japón, por ejemplo, ahora que tristemente asesinaron al ex primer ministro Shinzo Abe, los criterios para obtener un arma son verdaderamente draconianos. Te hacen exámenes psicológicos, te hacen exámenes toxicológicos, tienes que pasar pruebas de tiro y ser 95% eficiente al usar un arma. Y además solo son 3 o 4 tiendas en todo Japón o en todos los municipios donde tú puedes acceder a cartuchos, y si vas a cambiar cartuchos entregas el viejito y compras otro. O sea, son criterios draconianos. Bueno, tiene sentido, ¿no? Y tiene sentido. Claro, claro. ¿No? Y es la sociedad menos pistolizada. Aún así, alguien armó un arma casera y asesinó a Shinzo Abe. Pero bueno, el punto es que en Estados Unidos es muy sencillo que ocurra el acceso a las armas y por eso vemos todos estos incidentes. No pasa semanas sin que escuchemos que hubo un tiroteo o que hubo pues creo que iban algún 300, asesinato. no sé cuántos, solo en el 22. ¿no? Es impresionante. Y ahora México tiene una demanda, ¿sí?, contra todas estas empresas que contribuyen a que haya este tráfico de armas a nuestro país, porque el grueso de armas que circulan en nuestro país ingresan vía la Unión Americana. Y ahí está esa demanda y bueno, yo creo que fue un paso correcto del gobierno mexicano, de nuestra Cancillería, ir por esa línea, porque a lo mejor no obtenemos los resultados que quisiéramos, pero estamos sentando un precedente y eso es importante. Y bueno, si se va a hablar de una frontera porosa, obviar este contexto de armas, ¿no? Porque si hablas de tráfico de personas, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, en todo hay armas. Pero aparte hay otro tema. Si tú permites el tráfico ilícito de armas de fuego, le estás dando poder de fuego a la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, si nosotros realmente queremos darle un golpe severo a la delincuencia organizada, hay 2 temas. Detener el tráfico ilícito de armas de fuego y, por supuesto, el tema de los activos. Sí, la congelación de activos, que es un tema donde pues todavía no siento que estemos avanzando de manera sustancial. Entonces, yo marcaría esos aspectos a propósito de estos temas. Del contexto. ¿Quieres ir con popularidad? Yo no había medido que también Kamala Harris. Sí, también, porque bueno, justamente, y digo, generalmente el vicepresidente en Estados Unidos, Biden lo fue, no despunta tanto, no es un personaje popular, pero bueno, una cosa es eso, la otra es que no tenga una presencia, que sobre todo la personalidad de ella se hubiera esperado como más fuerte e incluso muy criticada. Recordarán aquella visita que hizo a Centroamérica y luego a México, que bueno, repitió así directamente, no vengan a Estados Unidos, y bueno, quedó ahí como en el imaginario. Pero yo quisiera ir un poquito al discurso por una cosa, porque fíjate que yo creo que fue como el discurso de parte de López Obrador fue el remedio y el trapito. Porque López Obrador, bueno, a su estilo, hace una presentación primero histórica, se alarga y se ubica en ese contexto. Digo, claramente es un personaje Roosevelt, ¿no?, al que hace alusión, y además hay casi un comparativo en términos del momento histórico que se vivía, las dificultades, y cuando se atreve a decirle hacia el final del discurso a Biden, bueno, hay que ser atrevido, hay que ser como aventado, ¿no? Es un poco lo que pasó en ese momento en un Estados Unidos en plena crisis también, y que bueno, se benefició enormemente de un cambio de paradigma que en ese momento sí sentó las bases para una sociedad que, bueno, se ha desdibujado en eso, pero que tuvo realmente en términos de seguridad social muchísimos beneficios. Entonces, creo que este es un punto que en términos de la historia, cómo la ubicó, a mí me pareció muy interesante y bueno, obviamente se alargó en el estilo López Obrador, pero era apropiado para el momento írselos a decir. Si ustedes no se acordaban, yo se los vengo a recordar. Y luego la otra que a mí me gustó mucho es que también dejó el tema de lo migratorio hasta el final, Habló de toda esta parte más de la cuestión de los gasoductos, toda la parte también de la producción y la necesidad de la cual ha insistido López Obrador, que como región tendríamos que tener autonomía, porque justamente, y sería cosa de voltear a ver, y lo hablábamos hace rato nosotras, Cristina y yo, bueno, ¿qué está pasando en Europa cuando tú tienes un nivel de dependencia tan alto entre países y situación complicada, ¿no? Y entonces, justo, y claro, pensando más en China, no tanto necesariamente ahorita en este contexto europeo, pero me parece que es interesante porque López Obrador insiste y dice, bueno, más bien somos economías complementarias.
nosotros tenemos, y es más, ustedes están yendo, los ciudadanos estadounidenses, a la frontera con México y nosotros les estamos permitiendo y vendiendo la gasolina barata, pues porque es un gesto de amistad. Fue un momento ¿no? medio incómodo, ¿no? Como que Biden Pues con la pena, hizo su ¿no? carita, Pues con la sí. pena, pero porque justo alguien me comentaba, oye, pero eso podría interpretar como critican a Biden por su debilidad. No, a Biden lo van a criticar por su debilidad, pues muchas cosas, ¿no? En Estados Unidos cada 3 días, porque hay una serie de incomodidades que provoca, digamos, las actitudes que él ha tenido, pero digamos, eso es cosa de ellos, ¿no? Yo digo, el propio discurso de López Obrador no fue en un plan de, bueno, a lo mejor como Estados Unidos, la superpotencia, sino a ver, acá hay cosas donde, y digo, yo así como que sí me da como mucho gusto diciendo, bueno, y además queremos avisarles que, pues, si ya supieron, ¿verdad? Nacionalizamos el litio. Y eso quiere decir que muy pronto, en algún momento, nosotros tendremos condiciones para que en este mercado complementario poder aportar ese ingrediente que es sustancial para la transición energética, que es lenta, pero va a llegar. O sea, México no se desmarca de eso, pero claramente la realidad mostró que no puede ir a los tiempos acelerados de los que creerían que mañana tenemos que comprar todos carros eléctricos, ¿verdad? Parece ser que eso es una fantasía guajira. Y el último punto, que sí es donde ya llega, ¿no? Claramente al tema migratorio, también me parece que lo hace en un contexto, yo mencionaba hace ratito, ¿no? Sí habla de los mexicanos en Estados Unidos, pero también habla de esta parte que tiene que ver e insistir, y bueno, ustedes nos prometieron un recurso desde Trump, pero no lo prometió Trump, sino el Congreso estadounidense, ratificado por el Congreso, que el señor presidente Biden, pues yo decía, pues sí estará entendiendo bien la traductora, porque pues se lo dijo claramente, estamos esperando ese recurso en billones, ¿no? Que se ofreció. Entonces, a mí me gusta mucho esa parte de que López Obrador fue y dijo lo que ya nos había dicho a nosotros, pero no se achica y va y lo dice ordenadamente y bueno, ¿no? Explayándose en esta otra parte, pero creo que cumplió para mí lo que prometía ir a decir, irle a decir a quien se le tenía que ir a decir. O sea, no mensajes tipo, si Ken Salazar ya quiere mucho o no a López Obrador y entonces... No. Pues Ken Salazar ahí estaba, pues era el que tenía que andar, el que tendría que haber visto algunos de los detalles que comentábamos, Cristina, ¿no? Por cierto. Entonces, me pareció muy sustanciosa, muy, muy llena de esta parte donde va a dejar mucho. Y el último comentario. Yo creo que, López Obrador lo tiene clarísimo, ¿no? Él sabe que cada discurso, y sobre todo estos discursos, son parte de la historia. O sea, esto en 50 años lo vamos a estar revisando, nosotros ya no, ¿verdad? Pero se va a estar revisando como esta cuestión donde, a ver, ¿qué se dijo en ese momento? Y creo que también por eso, pues con la pena, pero me tomo el micrófono un rato, ¿no? Él, y ya, les dejo el micrófono. Justo escuchaba que no es común, que normalmente siempre que hay un posicionamiento conjunto habla uno y luego habla el otro y ya, pero aquí habló uno, habló el otro y Biden no se quedó con, volvió a contestar, o sea, fue como un pimponeo raro, al menos no usual para los protocolos, ¿no? Pero es que López Obrador puso como que el dedo en la llaga, sabe que la popularidad de Biden es picar un poco, viendo que la popularidad de Biden es baja por muchas razones, ¿no? Pero influye obviamente la inflación, influye el precio de los combustibles, entonces decirle, bueno, pero pues pueden cruzar la frontera y cargar aquí gasolina, que aquí equivale como a $3, y no van a con gastar. una absoluta seriedad que uno decía, ¿lo estará? Exacto. ¿No? Y luego, por otro lado, le da la vuelta al tema del medio ambiente, que es un tema toral para Biden, porque Biden ha asumido un liderazgo global en la materia. Y entonces dice, sí vamos a ir a una transición energética, nacionalizamos el litio, pero pues mientras vamos a tratar de alivianar la situación en los precios de los combustibles, pues porque no lo dijo, pero lo dio a entender, la guerra entre Rusia y Ucrania pues ha elevado los precios. Entonces, como que aprovechó el momento y puso el dedo en la llaga en temas donde Biden pues cojea, exacto, y donde su popularidad pues no anda muy bien. Así que no sé fue interesante. Sí, es como injusto ponerlo sobre la mesa, pero además ha habido algunos tropezones, digamos virales, perdón que lo diga así, de Biden últimamente, entre el
fin de la línea, sonríe, ¿no? O sea, esta vez que como que estaba leyendo el teleprompter justo hablando sobre el aborto desastres. y pues nos dimos cuenta que no estaba entendiendo muy bien lo que está haciendo, no estaba leyendo un teleprompter, la caída de la bici, ¿no? Como que Biden trata de posicionarse siempre justo como Ice Cream Joe en esta dupla que era muy cool con Obama y la verdad es que no lo está logrando, ¿no? Se ve muy como senador. Hoy se veía acartonado, incómodo. Ajá. Se ve como vicepresidente, no se ve presidential. Y esto lo he comentado con varios colegas estadounidenses. Me dicen, efectivamente se ve pequeño, se ve viejo, se ve, Bueno, y lo digo con todo respeto, se ve avejentado, se ve errático. Cuando, por ejemplo, se refería a Putin como asesino y como violador de derechos humanos, digamos que lo es, pero un presidente de Estados Unidos, si quiere negociar en medio de una guerra, pues no tratas así a tu interlocutor, ¿verdad? Tienes más cuidado con las formas. Entonces, se ve errático. Y otra cosa, Kamala Harris no le ha ayudado gran cosa. La hemos visto muy ausente, por ejemplo, en esta crisis Rusia-Ucrania y en muchos temas importantes de la agenda nacional de Estados Unidos. Ha quedado a deber. Esta administración Biden-Harris ha quedado a deber. Bueno, yo esperaría que una vicepresidenta fuera la que encabece una batalla por los derechos de las mujeres cuando el tema del aborto por ejemplo, está ¿no? en primera plana. Bueno, ¿no? ha quedado a deber, entonces. Sin duda. Sí. No, Pues- no, y aparte, bueno, tú decías este último que ocurrió donde Biden poniendo una medalla al revés y que tú dices, bueno, si decíamos que quién es tal el protocolo ahí, bueno, yo sí creo que falta mucho sentarse a discutir y en este contexto, pues decíamos, la visita que se da en el marco de lo esperado, la cumbre que ya explicó muy bien Cristina, pues sí, pero también hay un momento en el cual se avecina este proceso electoral en Estados Unidos. Decía yo, se van calentando los motores, pero claramente a Biden no es que le convenga y tuvo otras 20 actividades a lo largo del día, ya se está yendo ahorita de Sí, o sea, viaje. No, este es un evento más en su agenda. Telescopio, AMLO, me voy a Arabia, ¿no? O sea, obviamente, Sí. en cambio para México es un evento, el día de la reunión, ¿no? O sea, la foto. Ok, hay una diferencia sustancial y sin embargo, para Biden es importante en términos, aunque sea de la foto, recuperar el liderazgo que supone tener ahí junto a un presidente que no me enemisté, no. Simplemente, pues pusimos este encuentro y al contrario, más íntimo, ¿no? Las esposas, una cosa así. Sí. Entonces, no es que eso le va a dar popularidad express, ¿no? Ni mucho menos, pero por lo menos lo ubica en términos de que mantiene este tipo de relación diplomática obligadísima, y sobre todo con un presidente que ahí sí hay que decirlo. Bueno, pues que tiene un nivel de popularidad que lo protege, lo proyecta y hasta lo acompaña, porque sí quisiera que hablemos después de eso. Hablaremos de eso también. Solo quisiera, ahora para cerrar el tema de contexto, justo yo hoy abría los medios en Estados Unidos y hablaban más bien todavía de estas audiencias de Trump, ¿no? En, digamos, este proceso que se le sigue por el llamado asalto al Capitolio. Entonces también no sé si, digamos, todo ese contexto político juega o no juega en este tipo de encuentros, ¿no? Porque la prensa estaba ya, hoy escuchaba a uno de los colegas decir, hubo quien ni entró, ¿no? A la reunión bilateral, que se quedaron más bien cubriendo eso, y se quedó ahí este encuentro, digamos, pues como en un espacio secundario, ¿no? Por todo esto que está pasando políticamente. Pero, a ver, lo de Trump es importante. Hay trumpismo sin Trump. Esto es importante. Trump no es el presidente, pero su legado lo estamos sintiendo. Este fallo de la Corte Suprema para revertir el derecho de la mujer a decidir la interrupción del embarazo es un logro de Trump. Y Trump lo dijo cuando era presidente. Yo voy a echar atrás el Roe versus Wade. Y lo hicieron entre otros los 3 jueces que nombró Trump cuando era presidente, ¿no? Entonces el legado de Trump está ahí. Es cierto que hay un impeachment de por medio, se habla mucho de que puede ir a prisión por negocios turbios y todo esto, pero él ha creado un ambiente propicio que están aprovechando los republicanos, no tanto en el sentido de seguirlo y ser como él, pero sí de usar el capital político que les hereda Donald Trump. La gente quiere que le dé su bendición, ¿no? Este llamado endorsement, a mí me parece increíble que alguien en medio de este proceso sea solicitado para, ¿no? Bueno, hablar y los comicios de noviembre, ¿no? Donde es muy probable que los demócratas pierdan las 2 cámaras y los republicanos ya se vayan posicionando, lo cual le va a hacer un infierno a Biden su presidencia los siguientes 2 años, porque cualquier cosa que él quiera aprobar en el Congreso se lo van a echar para abajo los republicanos, ¿no? Entonces se está preparando ya el Partido Republicano para retomar la presidencia y Trump es clave en todo esto, el trumpismo, más que Trump, el trumpismo. Trump podría ir a la cárcel, pero el trumpismo, todo su legado está ahí y está jugando políticamente y lo vamos a ver el próximo mes de noviembre.
Bueno, pero nada más una cosa, lo que tú decías de, a ver, pero que no era el evento, ¿no? Bueno, para nosotros es el evento, donde Sí. estábamos esperando Bueno, y claro. estamos aquí discutiendo que sí que dijo AMLO y si fue o no fue. Y no es porque en la agenda de Estados Unidos efectivamente es un país muy avestruz en un sentido, o sea, Sí. no este país que se presenta y se proyecta como el ejemplo del mundo y anda metiendo el garrote en todas partes, sí, y al mismo tiempo es muy doméstico. Entonces, yo creo que, digo, eso lo hemos aprendido a lo largo de tantos años en términos de relaciones internacionales, que el hecho de que incluso, por ejemplo, aquí en México, la oposición critique eso, que de repente retome eso y que diga, uy, pues en el New York Times está en la página 25. Pues, pero nadie esperaba otra cosa, o sea, no ese es el Ni punto. nunca ha sido distinto, Ni, ¿no? ni O sea, nunca no ha sido es de este distinto. sexenio, ajá. Y sin embargo, este presidente fue y dijo lo que dijo que iba a decir sin arrugarse, ¿no? Y eso yo creo que tiene un contenido, si lo quieres doméstico, pues para este lado. Y ahí es donde sí va a tener un peso y sí va a contar si ahora lo quieres voltear, para efectos del legado de este otro lado, pues de una manera muy, muy fuerte, porque este es un presidente que estuvo parado junto a Trump, un discurso que en su momento lo discutimos también, Cristina, nos tocó comentarlo, que a mí me encantó, mucho más amplio, más... Hasta ¿no? Trump le No, aplaudió una cosa ahí interesante, todo, ¿no? sí. Sí, fue un Y momento muy... ahora con este presidente, ¿no? Entonces, bueno, es como cuando dices, pues yo los veo pasar, ¿no? Porque efectivamente es un momento de quiebre también en la política estadounidense. Bueno, aparte de López Obrador no viaja mucho. Además, ese es el otro bueno, tema. La sí. política exterior no es lo suyo. Prácticamente le ha delegado esta responsabilidad Así a es. Marcelo Ebrard. Pero sí ha hecho visitas a Estados Unidos. Estratégicas, sí. Y bueno, hizo esta visita a Centroamérica, Belice, a Cuba, polémica antes de lo de la Cumbre de las Américas y todo esto. Pero no viaja mucho. Lo cierto es que no viaja mucho y es muy significativo que gran parte de los viajes que ha hecho, de los pocos que ha hecho, han sido a Estados Unidos. Y hablemos entonces ahora de esto que decían de los protocolos o las diferencias que vimos en este viaje. Digo, para empezar, a mí la imagen de la visita más bien con el presidente anterior, estaba Trump esperándolo en la puerta, ¿no? Ahora como que entró y más bien había alguien del staff ahí recibiéndolo, salieron de ahí y se fue ahí con la comunidad latina, que creo que ese es un tema que tú querías tocar y estoy de acuerdo, porque le siguieron en toda su agenda del día y por más que el servicio secreto trataba de ponerse ahí entre la gente y el presidente bueno, firmó libros, ¿no? Recibió rosas, habló, entonces también como que los protocolos con Andrés Manuel López Obrador siempre son complicados a seguir y siempre dan nota también. Sí, bueno, de la parte del protocolo lo que yo leí es que tiene que ver también con el tipo de reunión que es, que no es una reunión... ¿Podemos explicar eso? Porque yo no entendía hoy eso, ¿no? Cristina, que si es de Estado, que si es de justo. trabajo, ¿cuál era Es una reunión de trabajo. Sí, pero- ¿Cuál es una la reunión de diferencia? trabajo. ¿Cuándo se llama de Estado y cuándo es de trabajo? De Estado, pues es una visita oficial en donde se tiene una agenda sumamente estructurada, donde vas con tus ministros, ¿no? Acá pues estuvo el presidente, estuvo su esposa, estuvieron los embajadores, en fin, fue un staff mucho más reducido el que acompaña a los presidentes o staff de funcionarios muy reducido el que acompaña a los presidentes y básicamente hay una agenda que es más política, ¿sí? Y los temas tradicionales, duros de esta agenda no están tan presentes. Cuando hablo de los temas duros, reitero, es comercio, es migración, es seguridad. Energético. El energético, por supuesto. Migración es importante por el contexto político, es importante para Biden, para López Obrador, pero lo cierto es que no van todos los ministros que normalmente hay en una visita de Estado, ni los protocolos fastuosos que hay en una visita de Estado, donde pasan y desfilan las Fuerzas Armadas y le rinden honores al visitante. Ok. Sí, es algo más de trabajo y tiene un nivel de formalidad menor, lo cual no quiere decir que sea menos importante, pero Claro. Es quizá una reunión más necesaria por las cosas que pasaron alrededor de ella o previamente, lo que decíamos de la Cumbre de las Américas, todo esto de la visita de López Obrador a Centroamérica, Cuba y demás, todos estos asegúnes son lo que rodea a esto. Entonces era un encuentro político muy necesario, pero no llega a ser una visita oficial. Es que sí, es difícil decidir hasta cuándo retrocedemos para que sea contexto, ¿no? Porque evidentemente todo importa, como bien decían. Sí. Pues entrando ya ahora sí a la parte de los discursos, habla Biden 10 minutos, la verdad es que bastante
acartonado, ajá. Y después, como bien decías, doctora Leticia, pues AMLO se avienta su clase de historia, da ahí sus puntadas. Su mañanera. Sí, su mañanera, su mini mañanera, que creo que sí fue más breve que la vez de Trump, ¿no? No me acuerdo bueno, cuánto ese duró. es un discurso, era un discurso muy elaborado aquel, ¿eh? 30 minutos, ¿no? Que, digamos, para lo que imagino estaban esperando se sintió largo, para nosotros fue, bueno, nada, ¿no? Contra las 2 horas que nos aventamos diarias. Claro. Y se tocaron además de migración otros puntos ahí también interesantes, como por ejemplo esta onda de los aranceles y de reaccionar, como tú decías, ¿no? Audazmente a momentos inéditos. ¿Qué decir de eso? Sí, por eso yo te decía que les llevó el remedio y el trapito, porque les dice, a ver, por ejemplo, hoy mismo podrían quitarse ciertos aranceles. Es más, aquí traigo la ley casi, ¿no? Ciertos aranceles que facilitarían digamos, el intercambio comercial en términos de cuestiones alimenticias, ¿no? Otra vez, esta idea de somos complementarios, no estamos peleados. Y también habló de trámites administrativos, muy, muy concretamente. Entonces, sí me parece que fue y coloca este tipo de ideas con una intención, pues, de hacer notar que se podrían tomar decisiones, digamos, como tú dices, después Biden pues reacciona, porque si nada más está saludando y celebrando la presencia del presidente y al que AMLO iba con su agenda de trabajo. Y dijo, ¿no? Me encantó a mí esta frase, integración no significa hegemonía ni sometimiento. Entonces, sí, hay una suerte. La traductora dudó un segundo, no está dubitativa al traducir sometimiento, porque claro, es una frase fuerte. Sí, ¿no? Y además esta que repite mucho López Obrador en sus mañaneras, ¿no? El presidente Biden es un hombre bueno, yo lo respeto. O sea, pero bueno, pues tú dices, es el típico, te lo digo de lejos, bueno, y lo estoy diciendo mucho más también al público mexicano, que está uno ahí o bien. No, va y se lo dice. Y creo que tiene un contenido político otra vez. Mucho para nosotros, porque es cómo se va a leer, incluso, ¿no? Ahora que decías que si hay una crítica, porque si el protocolo o algo, o ya lo explicó Cristina, pues más bien porque tiene que ver con el tipo de reunión que era. Los zapatos aquí y las lo que importa pero... es eso, ¿no? Acá es lo que importa. Inclusive, por ejemplo, hay una carta que inmediatamente al concluir la reunión firman varios senadores, pero bueno, los dos famosos, los dos que ya acá ya empiezan a tomar forma, ¿no? El Ted Cruz y el Marco Rubio. ¿No? Es muy interesante porque justo, ¿no? Inmediatamente reaccionan y critican este encuentro, pero hay cosas en las cuales a mí sí me impresiona el nivel de conexión del discurso de esa mini oposición en Estados Unidos, que si estamos diciendo que es una reunión de trabajo de Biden, que no es la reunión, no es con Putin, la reunión donde vamos, el mundo entero va a estar así, ¿no? Si algún día pasa, pero no, si es eso más, entonces también hay que entender en la justa dimensión lo que significa la respuesta de personajes de este tipo a un país al cual sí le importa y sí le afecta y sí es parte del contexto, pero no en el contexto estadounidense, ¿no? Claro. Entonces, me parece que eso hay que tenerlo claro para no apanicarse y no empiecen mañana con que no, es que ya dijo Ted Cruz. Bueno, pero Ted Cruz es un personaje secundario, actor secundario de una película, pues de segunda también. Pues lo pones tú de forma muy clara. Y para, digamos, ahondar en esto que dices sobre cómo fue el discurso, una cosa que a mí sí me llamó la atención y que sentí como un cambio, digamos, dentro de lo esperado de Andrés Manuel López Obrador, sabíamos que iba a decir que hay que atender las causas de la migración porque ha sido un discurso reiterado 4 años. Lo que yo no había sentido tan de frente, digamos, en sus exigencias hacia Estados Unidos, era esta regularización, ¿no? de las personas que ya viven ahí. Se los prometió en la mañana cuando se asomó ahí al balcón en este momento viral, porque pues, como que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller no le atinó muy bien y todo el mundo se quedó con eso y no con lo que les prometió a las personas migrantes, que era, voy a luchar porque les den los documentos que necesitan. Venimos de una época de pandemia en la que hubo un montón de restricciones y los visados no tuvieron un pico, digamos, hacia abajo, una caída muy grande. Prometía a Biden que efectivamente iba a quitar ciertos candados para volver a este ritmo de regularización. Y creo que eso también es distinto, ¿no? Eso también habla ya de acciones concretas que dependen del presidente, que pueden cambiar la vida de las personas allá. Sí,
y como que se apropió la agenda de Biden. Cuando Biden llegó a la presidencia, su primera iniciativa fue anunciar una reforma migratoria y tratar el tema de la regularización. Por supuesto, nosotros sabemos que es un proceso largo, que seguramente va a trascender a la presidencia de Biden y que tomará muchos años llevar a cabo, pero que López Obrador llegue y diga esto de la regularización y de que va a pedir cierto número de visas y de que pues ellos han trabajado honradamente en Estados Unidos y se lo merecen y demás, pues es apropiarse de un tema que cae bien entre quienes lo escuchaban. Por supuesto, posiciona al presidente en términos de yo no me voy a quedar con lo que pueda hacer Biden, yo voy a empujar también esta agenda y la hago mía y manifiesto mi interés en que podamos avanzar en esa dirección. Digo, por supuesto, hay muchas cosas en las que habría que trabajar. El quédate en México, pues habría que ¿no? trabajar en desmantelarlo. Por otro lado, está suspendido, digamos, ¿no? Es el está suspendido, pero podría reactivarse. Pero todavía no, digamos, todavía no empiezan a llevarse a las personas que tendrían que pedir asilo del lado estadounidense. Exacto, entonces eso está pendiente. Sí. Y por otro lado, pues también tenemos que ver que cuando Biden llegó a la presidencia se creó una cierta animosidad en los latinoamericanos, centroamericanos, mexicanos, de que se estaban flexibilizando las políticas migratorias. Ha habido flujos migratorios en cantidades exorbitantes. Esto también se explica por la crisis que genera la pandemia. Y bueno, este aumento de presiones migratorias le genera muchos problemas políticos a Biden. Entonces, me llama mucho la atención que López Obrador enarbole esta bandera y se esté transformando el discurso y se lo arrebate un poco a Biden. Sí. En términos de, ya no es solo lo que Biden quiere hacer en la reforma migratoria, es lo que nosotros queremos que se haga para regularizar una situación que es insostenible. Pero claro, hay que trabajar los otros temas, ¿no? Pero con todo respeto, le dijo, ¿no? Pero con todo respeto. Pero con todo respeto. Con todo respeto, al Mexican style. Oye, pero no, yo veo una cosa que es diferente en términos de digamos, universos migratorios, ¿no? Okay. Porque uno tiene que ver con, y habla, y ahí es donde dice, bueno, esto sí le corresponde a usted, yo sé que, pues, no, nada más le sugiero como que ya active ese manito, ¿no? Con el tema de lo que podría ser la regularización de las personas que viven en Estados Unidos, incluyendo a los que se dijo en su momento trabajadores esenciales, Trump mismo los mencionó así, que podría ser gente que estando en esta situación de indocumentación pudieran tener un tipo de certeza en su vida. Lo dijo con palabras así, tal cual, que me conmovieron incluso mucho, porque es cierto, la gente lo que necesita es una certeza para poder estar tranquila. Y ese es todo un universo de los cuales 11 millones de personas están sin documentos en Estados Unidos, de los cuales 6 millones son mexicanos. Entonces, ojo con eso. Ese es un punto. Otro es la petición, sugerencia, que es, ¿por qué no avanzamos con programas de trabajadores migratorios? Que supone abrir otro frente, ¿eh? Puede en algún momento entremezclarse, puede ser que aquellos que están, podría ser, pero sí habló, y se habló en 350 y 300,000 personas de la posibilidad de generar un nuevo tipo de visa o agilizar ese tipo de visado, que Biden sí dijo, no, si nosotros hemos dado visa, sí, pueden dar visa, pero, y esto es algo que a mí sí me impresiona mucho porque lo tiene como muy lubricado ya López Obrador, ya lo ha dicho muchas veces. Hay un tema que tiene que ver aquí con la demografía y la ha manejado de una manera muy interesante porque efectivamente en la complementariedad de economías, Estados Unidos sí necesita a trabajadores extranjeros. Ya no quiero decir si mexicanos o no, porque eso es irrelevante. Lo que Estados Unidos necesita, después de lo que se llamó la gran renuncia, the Great Resignation, ¿no? Que es un momento en el cual 11 millones de estadounidenses dejaron sus trabajos ahora con la pandemia. Porque con el apoyo que recibieron y algunos, pues incluso, digamos, les costaba más estar trabajando que decidir renunciar. Muchísima gente se prejubiló. Y entonces tienes un escenario en el cual, aunque esas personas han ido regresando ya al mercado laboral, sigue habiendo un déficit muy alto de puestos de todos los perfiles. O sea, no solamente trabajadores agrícolas o del sector servicios, de baja escolaridad, como de repente quieren encasillar a los migrantes. No, en todos los campos hay un déficit laboral importante y López Obrador lo ha venido diciendo con tiempo, ¿no? Ya lo ha mencionado, cosa que no se mencionaba al inicio del sexenio, y cuando él ya tomó la idea, la empezó y la reitera.
Y tiene toda la razón, porque nada más se los menciono aquí. La edad promedio de los estadounidenses es de 41 años. La edad promedio de los mexicanos es de 26. Entonces, esa diferencia, y ya no es un país de jóvenes en términos, digo, ya sería entrar en mucho detalle, pero a lo que voy es, esa diferencia no es de que haya más o no menos población, sino que hay una justo complementariedad con toda una generación que se va jubilando por derecho propio de los estadounidenses. Claro. Este escenario de la recesión posible e inflación, ¿no? La inflación más alta en la historia de Estados Unidos de las últimas décadas. Entonces, sí hay como una suerte en la cual yo celebro que López Obrador dijo, vengo a decir lo que podría ayudar, por supuesto, a México, pero obviamente en el entendido de que conoce bien ese escenario en el cual no habla, ahora sí que no habla al tanteo, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? Claro. Y entonces esto significaría que abran, y lo menciona, tipos de visados para muchos perfiles. Bueno, es como aquí, no hay médicos, pues tráetelos de donde estén. Claro. Es real porque ese es nada más se los adelanto, ¿eh? Si hoy decimos que va a haber un problema muy serio a nivel mundial si no tomamos las riendas del tema del agua, lo mismo con la mano de obra a nivel mundial. Es como, algunos dicen que es la guerra que viene. Entonces, justo por la complementariedad demográfica y cosas así. Entonces, da al clavo López Obrador con un tema muy importante y que lo tome o no en cuenta Biden es muy importante, pero sobre todo cómo lo puedan entender su equipo y los demócratas, que ya se pongan pilas también, ¿no? Primero déjenme decirles que me informa producción que no va a haber cortes porque está muy buena la conversación, entonces si quieren tomar agüita es el momento porque nos vamos a ir hasta la hora, doctoras. Y ahí nada más quisiera poner otros 2 puntos sobre la mesa, ahora que se hace esto de los programas sociales, un poco por hablar en favor de ellos. Si no mal recuerdo, justo fue el año, como a diferencia del resto del mundo que la pobreza aumentó en todos los países por la pandemia, los programas sociales de verdad ayudaron en Estados Unidos a que esto no pasara. O sea, creo que le fue mejor a la gente, menos gente cayó por debajo de la línea de pobreza que cualquier otro año, ¿no? Ahí por hablar de programas sociales, porque siempre es un vaso comunicante con nuestro país, ¿no? De, si damos programas sociales la gente va a dejar de trabajar, pero la gente no va a ser pobre, ¿no? Que es lo que buscaríamos, creo yo, desde todas las administraciones. Entonces, ahí muy interesante esta decisión, digamos, que se tomó y, bueno, las consecuencias que tendrá laborales. Y ahora que se hace esto de migración, digo, no sé ahí qué tanto de verdad sea un asunto político y de verdad una movida que les interese, porque las personas migrantes van y aportan muchísimo porque trabajan, porque gastan, porque pagan impuestos, ¿no? Indirectos o directos algunas, y no tienen esta seguridad social, ¿no? Entonces digamos que Estados Unidos solo gana con la gente migrante y con la gente migrante sin documentos. Sí. Solamente para complementar algo que decía Leti, parece que este es el mejor momento en Estados Unidos para conseguir trabajo, precisamente por todas estas jubilaciones y todos estos apoyos económicos que se generaron con motivo de la pandemia. El tema demográfico pues es ineludible, efectivamente pues Estados Unidos, digamos el sector que llamamos white, anglo-saxon protestant, tiende a disminuir, envejecen, hay pocos nacimientos y son los otros grupos, el hispano, el asiático, los que más crecen y son los que potencialmente pueden en un momento dado sacar adelante a esa economía. El bono demográfico de México se nos está acabando porque también estamos envejeciendo, pero hay un bono en Centroamérica, los centroamericanos son más jóvenes, entonces ahí vamos a tener que observar muy bien la ecuación migratoria, porque ahí también se abren oportunidades, ya no solo para Estados Unidos, sino también para nosotros, en la medida en que vamos a ir envejeciendo. Es real y se nos viene fuerte, ¿no? Ahora, respecto a, el planteamiento que hiciste. De trabajo, de subsidios o de apoyos sociales. Sí, eso es genial. Eso ha ayudado a mantener las economías, a evitar una caída brutal. Y bueno, en este sentido se puede replantear efectivamente qué tanto los subsidios generan personas poco productivas o poco activas. Digo, en los tiempos de la Gran Depresión capitalista, pues había estas políticas de tú vas a hacer un hoyo y te pago y tú vas a hacer otro. Eso es literal, ¿verdad? O sea, no es una exageración cuando se cuenta esa historia. Es real, porque es una forma de generar primero ingresos, empleos y demanda agregada. Esta persona que hizo el hoyo recibe un salario. ¿Qué hace con su salario? Compra bienes y servicios, esto reactiva la economía. Entonces, así ha funcionado en pandemia, o sea, esto es, digamos, necesario.
Y aunque muchos dirían, mucho de este trabajo no es productivo y genera personas que no reditúan a la sociedad, en realidad sí hay una demanda agregada, y lo estamos viendo obviamente en la Unión Americana. El descontento de la gente es más bien, parece que se les ha olvidado todos los estragos de la pandemia. El descontento es por la inflación y el aumento en el costo de vida y los combustibles, eso sí los tiene muy enfadados. Hablemos de eso, porque la inflación es un tema reiterado en todos los países del mundo, ¿no? Pero particularmente en Estados Unidos se la está cobrando muy fuerte a Biden. A mí de repente me cuesta trabajo cuando decimos, bueno, es un contexto internacional parejo, pero por ejemplo Bolivia creo que tiene 1%, ¿no? Entonces, como ¿por qué si hay unos países que están mucho más afectados que otros? Incluso el propio México estamos altos, pero no tan altos como un montón de otras naciones de las que, ¿no?, siempre ponemos ejemplo. Pienso en Italia, Estados Unidos, por ahí no sé si Brasil, pero ¿de qué depende, digamos, y cuánto pueden influir las decisiones gubernamentales en la inflación? Lo pregunto ¿hay algo que puedan hacer Biden y AMLO? Bueno, AMLO propuso algunas cosas que pueden paliar, ¿verdad? El trapito. Sí, el trapito, y sí, lo que dice Leti es muy acertado. Bueno, el tema inflacionario tiene que ver obviamente con el aumento de los precios de los combustibles y el hecho de que pues todos estos programas sociales también generaron demanda y generaron ingresos que obviamente abonan a que se eleven los precios y el costo de vida, ¿no? O sea, fue bueno dar subsidios porque esto permite que la gente pueda satisfacer sus expectativas de vida. Pero por otro lado tenemos eso y simultáneo con la guerra Rusia-Ucrania y se disparan los precios de los combustibles. Y no es que yo le quiera echar la culpa, es que ahora todo se explica a partir de la guerra ruso-ucraniana. Subieron los alimentos por la guerra ruso-ucraniana, es cierto, sí tiene que ver, y subieron los precios de los combustibles por culpa de Rusia y Ucrania. Bueno, sí tiene que ver, pero obviamente el aumento de los precios de los combustibles tiene un efecto inflacionario brutal, porque todo se mueve en vehículos, ¿sí? O sea, si yo tengo una tiendita de conveniencia, ¿quién me abastece? Y el que me abastece tiene que usar combustibles, entonces eso tiene en automático un efecto inflacionario y pega en el bolsillo de las personas. De hecho, lo que llevó a que Bush papá no ganara la reelección de Estados Unidos fue la crisis económica, por eso Clinton ganó. Cuando tú le pegas al bolsillo del estadounidense, pierdes toda posibilidad política. ¿Y creen que, perdón, rapidísimo, esto de Ucrania y Rusia y el aumento de los precios de los combustibles, ¿les parece que cambió algo, digamos, la relación de poderes en el tema energético entre las dos naciones? O sea, de acá podemos decir, les dije que era importante la autosuficiencia, ¿o no creen que haya permeado? Sí, pues bueno, ahorita está jugando esa carta López Obrador. Por eso lo pregunto. ¿No? Desde el momento en que dice, vamos a hacer oleoductos o gasoductos, me parece, gasoductos, perdón. Y vengan a comprar gasolina de este lado de la frontera y con esto vamos a paliar los impactos. Está jugando esas cartas. Ahora, López Obrador lo han criticado mucho porque pues no ha apostado por energías limpias, sino por refinerías y todo esto. Bueno, en momentos en que la situación energética con los hidrocarburos está como está, pues no parece tan malo. Pemex pues ha tenido una gran importancia ahora para las arcas nacionales, aunque claro, parte de nuestros ingresos se nos van en el subsidio de las gasolinas, como importamos mucha gasolina, pero bueno, el hecho es que ha sido importante, ¿no?, para el erario público y ha beneficiado sin duda a México el haber apostado por hidrocarburos. Ecológicamente no es correcto, pero fíjate, incluso en el discurso de hoy de López Obrador, cuando le dice, por cierto, quiero agradecerle que usted autorizó y se lo reconozco, la compra de la refinería en Texas, ¿no? Y pues que ahora ya está produciendo y entonces pues con mucho gusto le podemos echar la manita. Entonces, sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo sí decía, pues sí, ahora, no necesariamente en su momento tal vez era una apuesta que además fue muy criticada acá, sí, pero efectivamente en términos de transición energética, pues es claro, digo, para cualquiera, que no son cosas que se deciden simplemente porque por decreto mañana ya nadie va a usar gasolina y desafortunadamente la maldita realidad nos demostró primero con la pandemia, pero después ahora con la situación en Ucrania y lo comentábamos, bueno, simplemente el nivel de dependencia que tienen, por ejemplo, los alemanes respecto al gas de Rusia es impresionante a lo loco, o sea, realmente yo no tenía idea de que fuera de ese nivel, por un lado, pero el otro es el mensaje regresando a la visita de hoy, bueno, cuando dice, por eso la importancia de la autosuficiencia regional, o sea, no es como el típico que le quieren cargar esto de que es que como Trump, ¿no? Que bueno, como cerrarte en tus fronteras y primero México, bueno, no, insiste y lo habla.
lo mencionó respecto a China en aquel otro discurso. No, bueno, como región tendríamos que estar mucho más consolidados porque al final de cuentas, pues esto de la autosuficiencia sí tiene que ver con una capacidad también hasta de transporte y en términos ecológicos, pues efectivamente es menos contaminante traer cosas en transporte terrestre que vía aérea o marítima, ¿no? Entonces, sí también fue un tema de mención que junto con el tema de la inflación, que no se mencionó, bueno, ya sería como muy gacho, ¿no? Nosotros estamos en tal... ¿no? Sí, lo voy a entender cuando dijo que ya cuesta casi $5 la gasolina. Así como le haré no, pero sí es un punto en el cual, digo, eso no quiere decir, ojo, que no hay una seria preocupación porque la economía de Estados Unidos, ojalá de verdad de corazón, mejore y no se atropelle más, porque eso tiene un impacto directo para México. Ahorita podemos jugar en la idea de lo político y los mensajes, pero en realidad estamos hablando de algo muy, muy serio que puede tener un coletazo tremendo para nosotros. Entonces, la verdad es que si nos ha ido medio bien, ojalá que efectivamente le vaya también muy bien a Estados Unidos. Pues sí, en la región no podemos evitar 3,000 kilómetros o cuántos son de frontera, ¿no? Entonces, no sé si quieren abordar algo más del discurso. Una cuestión nada más. Todo este discurso de López Obrador donde habla de trabajar regionalmente, por ejemplo, el tema energético, pues no aparece Canadá, y Canadá tiene petróleo en Alberta, y sería importante que si vamos a gestionar políticas comunes para hacer frente al tema energético o al tema ambiental o a tantos otros tópicos, pues se involucrara a Canadá, y me llama la atención que jamás se le mencionó, jamás se hizo alguna alusión a los canadienses. Pero va a ser la siguiente cumbre. La siguiente cumbre norteamericana de los líderes de América del Norte será acá en México, pero no se le mencionó, y esa es una ausencia también importante. Yo sé que no era el objetivo de la reunión, ni mucho menos, pero Canadá es un jugador importante cuando hablamos de energía en América del Norte. Pero incluso ellos también, los mismos estadounidenses, claro. Nada más que esta cuestión de la privatización del petróleo también es como todo un tema, ¿no? Cómo lo manejan. Bueno, yo creo que vamos a hablar de otro tema que para no extenderme ya. Como que nos quedan justo 10 minutos, entonces yo quería proponer, bueno, primero que a mí también me llamó la atención, ya acabando esta reunión en el Salón Oval, va a estos 2 actos de memoria y ahí habla nuevamente de personajes como Martin Luther King Jr., y dice, él era un gran activista en contra de la violencia, es esta política del amor al prójimo, un poco también pues reforzando esta estrategia que ha sido, creo yo, señalada, por no decir criticada, en las últimas semanas. Yo pondría eso sobre la mesa, pero si tú tienes algo más, la verdad es que ustedes son las expertas, entonces... Yo quería hablar, bueno, y digo, obviamente... Y lo que viene después de hoy, ¿no? Yo pensaba cerrar también con eso, como hay 2 elecciones importantes, bueno, 3 en nuestro país, ¿no? En las que juegan esos asuntos, pero... Bueno, yo creo que todo, ¿no? Bueno, es que... Lo podemos entrelazar. Pero yo quería no dejar de mencionar el hecho de que la comunidad mexicana... por favor, la comunidad mexicana es un universo. Entonces nadie puede hablar a nombre de la comunidad mexicana ni los mexicanos. No. Es tan diversa como somos el país entero, ¿no? Entonces, dicho eso, bueno, muchos de los grupos que acompañan en estas giras que ha habido a López Obrador o de los, digamos, la parte de solidaridad que se nota y que sí... algunos son activistas, ¿no? Propiamente, que acompañan el movimiento de la 4T, puede ser, pero también hay mucha gente simpatizante que por el simple hecho de que va a venir un presidente que es respetado, que es querido, más allá de que sean fans, así de hueso colorado, sí dan este paseo, este acompañamiento, y esto es algo que, y lo menciono porque leí en algunas redes sociales algo como, son los mismos. Bueno, pues por supuesto, hay una base de personas que se movilizan porque son activistas y ese es parte de su digamos, de su trabajo, no solamente político, sino como militantes. Pero sí creo que es desconocer en lo que llamamos transnacionalismo político, el nivel de actividad y reacción y, digamos, también como crítica que hay a ciertas cosas que podrían no estarse haciendo como esperarían, por ejemplo, los liderazgos de algunas comunidades migrantes en algunos temas que se han tomado, digamos, decisiones respecto al tema de lo migratorio. Entonces, sí creo que hay que poner este tema porque, nada más como anécdota o historia, activistas, no sé quiénes se ubican acá, pero Elvira Arellano, que fue una celebridad muy conocida hace unos 15 años, yo creo, acá en México, esta colega que se atrincheró en una iglesia para no ser deportada,
y que, bueno, finalmente fue deportada después de casi 2 años de estar en esa iglesia en Chicago. Pero ella después, bueno, una activista muy conocida, se viene a México y regresó después a Estados Unidos. Bueno, es todo un personaje adorable, increíble, pero ayer con todo un grupo, ¿no? Que es gente que es militante política de toda su vida. Bueno, y en este momento acompañan este movimiento. Podrían haber acompañado otro, pero claramente apuestan por este. Se trasladan desde Chicago hasta Washington, pero lo hace igual gente de Texas, de California, de Florida, que llegaron a este momento para estar ahí en el argüende y en el chisme, lo cual a mí me parece... se nos da a las personas mexicanas. Te digo, no, porque no nada más no, porque digo, tenían esa posibilidad y lo hacen. Entonces, creo que sí es digno de mencionarse, porque yo se los menciono como algo que no había ocurrido nunca en la historia de la política transnacional mexicana. Me indican Nunca. que tenemos 4 minutos, entonces quisiera dejarles 2 y 2 para conclusiones o qué esperar ahora que ya cada quien se regrese a su casa. Bueno, una conclusión y una observación. Estas reuniones son importantes por lo que se dice y lo que no se dice. Y López Obrador en sus 5 puntos habló de comprar más fertilizantes a Estados Unidos. Bueno, resulta que nosotros le compramos fertilizantes a Rusia porque es uno de los grandes productores de fertilizantes en el mundo. Y por otro lado, somos muy dependientes en el sector agropecuario de la importación de granos básicos de Estados Unidos, granos básicos cuyos precios se han incrementado. Fíjate, pasó de noche la presencia del secretario, pero claro, Exacto. a eso iba. Entonces, me llama la atención que yo entendí, ya no le vamos a comprar fertilizantes a Rusia, se los vamos a comprar a Estados Unidos. Y por otro lado, vamos a trabajar para que nos sigan vendiendo granos en este momento donde se están incrementando los precios y puede haber problemas de inseguridad alimentaria a nivel global. ¿Qué viene? Bueno, vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre próximo, viene un reforzamiento de los republicanos, seguramente ellos ganarán ambas cámaras, vamos a ver qué pasa de aquí a noviembre y cómo se posiciona también la situación de Trump. Y bueno, recordar que para 2024 pues tendremos procesos electorales en los 2 países y habrá cambio de estafeta en México y vamos a ver en qué situación se encuentra Biden, pero yo lo veo desgastado y debilitado. Para aprovechar que te fuiste rápido y tenemos como 30 segundos, ¿por qué es importante para México que haya una Cámara mayoritariamente demócrata o republicana? Bueno, lo que pasa es que, cuando hablamos de comercio nos hemos llevado mejor con los republicanos y con los demócratas hemos tenido más problemas. Es curioso, ¿no? Podría pensarse que es al revés. Sí. Pero en todo caso, tenemos que ver qué alianzas podemos establecer con los legisladores, ¿sí? Y en este sentido, pues hay algunos que han hecho mucho ruido, ya los mencionaba Leti hace un momento, que no son muy amigos de México, pero hay muchos que sí lo son y con esos podemos trabajar. Entonces vamos a ver cómo se posicionan en los comicios de noviembre próximo. Muchísimas gracias. 2 minutos. Fíjate, por favor, yo nada Leti. más te diría que no es tanto como demócratas y republicanos en el caso de México, porque efectivamente, y esto está muy estudiado, ha habido circunstancias muy favorables para México, independientemente de los partidos, o muy malas, ¿no? Desfavorables. También. El problema ahora es que los republicanos sí se están decantando mucho más hacia la derecha. O sea, si son de la derecha, digamos, demócratas y republicanos son de derecha, pero si están... Pero bueno, hay un espectro, Sí, ¿no? También sí, dentro también de de la la derecha. derecha. Hay que Exacto. tenerlo claro, porque también este discurso de Biden socialista, bueno, ya de veras tan delirante, pues ¿no? no. Delirante de parte No. de los comunicadores que No. en Estados Unidos, lo digo, es lo cuando ya pierden el sentido del concepto. Pero creo que esto es importante mencionarlo, porque al final de cuentas, también la propia comunidad mexicana, o de origen mexicano, o descendiente de mexicanos, que vota en Estados Unidos, también es muy diversa. Aunque en una mayoría tienden a votar por los demócratas por cuestiones más históricas, eso no quiere decir que se decanten completamente por uno o por otro, pero no es que es una pista que hay que tener presente. Y la otra es que efectivamente el peligro, el miedo que a mí me provoca más en este contexto republicanos, justo por las leyes que han ido pasando, Sí, por su apoyo irrestricto al tema de las armas, a la cuestión del control de las mujeres a toda costa y empezando por sus cuerpos. Bueno, es Y el delicadísimo. El racismo tan Y el marcado. racismo, Sí. que sí es una Descarado, puerta ¿no? macabra que abrió, Sí. no es que la haya abierto Trump, obviamente ha estado ahí, es parte de la historia estadounidense, pero sí como lo legitimó. Su Le propia dio- permisividad, sí, ¿no? Y, Impactó. y lo que eso permitió es que en todos los escenarios públicos se volviera algo que podía decirse, y a partir de ahí ha generado un ambiente muy perverso en términos de discriminación y racismo. Entonces,
sí diría que son cuestiones que hay que tener como en el subtema, más allá de que sí, ¿qué dijo este senador o bueno, también son políticos, también están tratando de jalar agua para su molino. Lo único que les voy a decir es que para efectos estrictamente, digamos, electorales, bueno, pues en México son absolutamente irrelevantes. ¿Qué dice? Imagínense si allá siguieran las propuestas que se han hecho aquí, nuestras, ¿no? Bueno, armar a la población y demás. Ya nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias, doctora Leticia Calderón Chelius. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde platicamos contigo? Bueno, pues en el Instituto Mora, www.institutomora.edu.com, ¿no? En la página, y ahí tus estamos. redes, ahí y también eres activa. @letichelius, @migrantólogos. Y doctora Cristina Rosas, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde platicamos? Twitter, @msrosasg y en mi página web, mariacristinarosas.mx. Muchísimas gracias por este análisis. De verdad, un placer escucharles, muy nutritivo. Y sobre todo, gracias a la producción que hizo posible esta cobertura especial y a nuestra audiencia, que es la más importante. Quédese en la señal de Canal 14 y hasta la próxima. Ten la apariencia de arrugas. Elimina cualquier grano de la cara. Esculpe tu rostro. Haz borrón y cuenta nueva con el mágico Borra Todo. Envía un SMS con la palabra engaño y te mandamos una dotación para todo el año. Si cura todo, no cura nada. No son productos milagro, son productos engaño. No pongas en riesgo tu salud.